Bien, vamos a ir a otro tema. El gobierno decretó emergencia agrícola para 4 regiones del país como consecuencia de la escasez hídrica. Este anuncio, además, se da a conocer un fondo de emergencia para ayudar a los sectores más afectados y vamos a conversar de este tema con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristian Allende, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Frecia. Hola, Sebastián. Buenos días. Bien, para comenzar a poner en contexto, Cristian, ¿qué significa que en esta zona del país, que es amplia de 4 regiones, se dé a conocer esta emergencia agrícola? ¿Qué es en la práctica lo que significa? Bueno, lo primero, nosotros valoramos que haya sido más temprano. Otras veces se hace en octubre, cuando ya no hay mucho que hacer. Esto significa, en la práctica, que el gobierno tiene más disponibilidad de recursos, por un lado, y de hacer distintos trabajos que a esta altura son igual paliativos solamente, son menores, para ir en ayuda de pequeña agricultura, de mediana agricultura, de zonas, por ejemplo, de crianceros, de animales que no van a tener ni agua, entonces supongo que les podrán dar estanques para tener agua bebida para sus animales, pasto para forraje, y también algunos tipos de obras menores de recubrimiento de canales, plastificándolos, cosas que se pueden hacer rápidas, porque ustedes comprenden que de aquí a un mes, 2 meses, es bien poco lo que se puede hacer en cosas un poco más importantes, que es para paliar esta gran sequía que ya llevamos más de 10 años en forma interrumpida, con un poco más, un poco menos, pero sí, una cosa que se ha ido acrecentando todos los años. Cristian, ¿los recursos que se destinan, son más de 8.000 millones de pesos, son suficientes? Lo que pasa es que, de nuevo le digo, o sea, es lo más insuficiente que hay. Para estos efectos paliativos puede estar bien. Lo que pasa es que lo que se requiere en la práctica son obras importantes, sí, de mediana plazo, o sea, cosas que no van a hacerse en menos de 2, 3 o 5 años. Entonces, y son inversiones importantes, pero lo que nosotros venimos diciéndole a las autoridades desde hace mucho tiempo, y no solamente en este gobierno, sino que de anteriores, esto en países que ha pasado como Australia, Israel, un país muy seco y hoy día incluso vende agua a otros países. Entonces, esto se necesita hacer de forma urgente, de tener embalses de mediano tamaño, porque embalses grandes ya hoy día es muy difícil hacerlo por distintos problemas y además se demoran muchos años. Entonces también desalación de agua. Hay formas que hoy día sí se puede mejorar estos efectos, pero son de mediano plazo. Que básicamente significan adaptarse a este nuevo escenario de largo plazo, ¿no? Es lo que decía la ministra Undurraga. Exactamente, o sea, esto ya no es 1 año o 2 años cuando siempre decimos, oye, fue un año seco, fue un año que tuvimos poca lluvia, pero teníamos nieve, y la nieve, ustedes saben que es el gran reservorio del agua, tanto para el consumo humano como para la agricultura. Entonces, hoy día no hay nieve. Esta última lluvia de la semana pasada nos mejoró un poquito y nos da un poquito de tranquilidad, que vamos a tener, por ejemplo, ahora un mes más sin regar en lo que es cultivos mayores o pastos, qué sé yo. Pero después de nuevo viene y la acumulación de nieve es muy baja. Entonces, los otros años, cuando había sequía, venían con años un poco mejores. Entonces, las acumulaciones de nieve, incluso los glaciares, todo tenían mucho más. Y eso se ha ido acabando. Incluso ahora, antes de la lluvia, habían sectores que habían 2 centímetros de nieve, donde un año normal a esta fecha debería haber 1,5 metros. Entonces, esa es la gravedad. Es un tema que sigue avanzando. Ahora, Cristian, respecto a que sea oportuno en que se haya decretado esta emergencia, decía usted que al menos fue antes y no en octubre como en otros años ocurre. ¿Qué pasa con la extensión de esta emergencia agrícola? ¿Es también la suficiente o esto podría haberse extendido por la misma crisis que usted nos menciona, que es más aguda este año sobre todo? Claro, lo que pasa es que al final los gobiernos tienen que actuar de alguna forma. Entonces, si pasamos con todos los años o la escasez o la zona de emergencia sea permanente, ya no es emergencia, sea algo permanente. Entonces, por eso que los van decretando dependiendo cómo vean el año, cómo fue la lluvia, etcétera. Por eso que nosotros lo que decimos es que esto tiene que ser ya una mirada a largo plazo definitiva, no todos los años tener que decretar digamos, zonas de emergencia, porque esto ya es una emergencia permanente. Entonces, por ejemplo, hoy día, de hecho, me comuniqué con la ministra en la mañana, porque nosotros echamos de menos que no se decretara la región metropolitana
como emergencia agrícola, porque la región metropolitana es tan o más que todas las otras regiones que se decretaron, porque la región metropolitana tiene una sola gran cuenca, que es la cuenca del Maipo, y tiene otras cuencas también, Mapocho, otras, pero son más pequeñas. Y tenemos muchas zonas muy complicadas, Lampa, Tiltil, Pirque, Talagante, Melipilla, Alhué, es una zona muy amplia. Entonces también posiblemente lo van a decretar pronto, pero porque además la región metropolitana es la que abastece al Gran Santiago, más de 8 millones de personas, y que la gran mayoría, o el 70-80%, se abastece por la cuenca del Maipo, por las aguas del río Maipo, justamente, que se pescan en las vizcachas y ahí se transforman en agua potable. Entonces, así que creemos que eso debiera suceder luego, pero esto es un problema ya permanente y es donde el Estado ya tiene que hacer un plan grande. Yo lo he dicho estos días, nosotros nos miramos con sana envidia cuando vemos los tremendos presupuestos del Ministerio de Obras Públicas en distintas obras que son muy necesarias, pero nosotros creemos que son menos importantes que asegurar la disponibilidad hídrica para Chile para los próximos 20 o 30 años, que son obras de mediano tamaño y que con el presupuesto que no incluyeran un 20% del presupuesto que tiene el Ministerio de Obras Públicas anual, tendría como suficiente para que la bebida para el Gran Santiago, o sea, para el agua potable, para el Gran Santiago, incluso para todas las otras regiones, y para la agricultura, que también es fundamental, porque las personas debemos tomar agua y a la vez alimentarnos, y después vienen las otras cosas. Sí, y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que está en juego, en definitiva, con todas esas inversiones? No la mirada de corto plazo de lo que pasa este verano o el próximo año, sino con esa mirada de largo plazo que usted plantea. ¿Qué es lo que está en juego? Dos cosas fundamentales. Primero, el consumo humano, y segundo, los alimentos. Dos cosas fundamentales para que podamos vivir. Entonces, eso está en juego para los próximos años si no se hace una buena infraestructura hídrica a lo largo de todo Chile, especialmente en la región, todas estas mismas regiones que son las más damnificadas, desde la cuarta a la séptima región. También hoy día tenemos efectos en el sur, en otros lados, que también hay que hoy día ponerlo en el radar, como antes no nos pusieron en el radar a todas estas regiones que hoy día están casi colapsando. Por ejemplo, en la cuarta región, que debiéramos decir que seguramente es la más afectada, hoy día ya hay más de un 20% de tierra excelente, agrícola, que ya no se está cultivando porque no hay agua. Incluso hoy día el agua que tienen en los embalses, que han sido muy buenos, para la agricultura y para el consumo humano, hoy día creo que tiene un 20%, o sea, podrían llegar solamente hasta diciembre con el agua hoy día acumulada. ¿Y qué es lo que se necesita allá? Por ejemplo, desalación de agua del mar, que se puede llevar a todo embalse. Entonces, hay soluciones, las hay. Pero no son inmediatas, digamos, y no bastan con estas emergencias en darlas o decretarlas de vez en cuando, una vez al año. Exacto, son paliativas, ayudan especialmente a pequeños agricultores de que van a pasarlo muy mal. Los grandes también y los medianos también lo van a pasar mal, pero obvio tenemos que ayudar a los más necesitados. Pero esto es urgente para que no siga siendo todos los años emergencia agrícola o emergencia, porque al final no es emergencia agrícola solamente, es emergencia humana, porque es falta de agua al final para la gente, y también podría llegar a pasar. Hoy día no va a pasar, este año no va a pasar, pero sí va a pasar en el futuro, si esto no se hace, que podría faltar alimento. Para que dos cosas muy rápidas. El 80% de la carne que comemos los chilenos es importada. El 50% del trigo, por lo tanto del pan, es importado. El 50% del maíz es importado. Entonces necesitamos producir a lo menos ese porcentaje, porque imagínense si tuviéramos que depender solamente de los productos importados, sería catastrófico. Entonces hay que tener una política agroalimentaria para el país muy de seguridad agroalimentaria para los próximos años. Cristian, y en términos de precio, ¿usted ve impacto en el corto plazo en el precio de los alimentos? Nosotros creemos que no.
O sea, grandes alzas de precios no. Han habido alzas de precios y a lo mejor la gente no la ha sentido mucho, pero la carne ha subido, muchos alimentos han subido, porque gran parte de estos alimentos, como les decía, muchos de ellos son importados y esto ha habido alza en el mundo por escasez. Por ejemplo, Brasil, ustedes lo han visto, ustedes mismos son los que nos muestran las noticias, más de 1 millón de hectáreas en Brasil perdidas por la helada y por la falta de agua. ¿Eso qué se repercute? Menos carne, menos soya, menos maíz, menos café. Lo vimos estos días, la pérdida de café, que Brasil produce el 40% del café del mundo y va a perder el 20% de ese. Entonces, creemos que no van a haber efectos importantes este año, pero sí lo han estado viendo. Ya llevamos más de un año o tal vez 1 año y medio de alza en los alimentos permanentes y que es al final que ni siquiera los agricultores lo estamos recibiendo. Esto es una alza que los costos, por ejemplo, los fertilizantes este año están un 70% más caros que el año pasado y eso repercute directamente en el costo. Entonces, los agricultores al final están ganando menos y también se está traduciendo en mayores alzas de precios porque los insumos están siendo mucho más caros hoy día en el mundo. Cristian Allende, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristian.